Bueno, llegamos, llegamos a la última clase de esta materia, Introducción a la Teología Reformada, siempre dando un pantallazo general de muchas cosas más profundas que podemos seguir aprendiendo y seguir conociendo, pero creo que con esto nosotros podemos entender que la teología reformada es la aplicación de una teología, pero que nos hace muy bien poder ver quién es nuestro Dios en su soberanía, apuntar la centralidad de la palabra del Señor y quién es Él. Es una doctrina totalmente teocéntrica, la cual exalta los atributos de Dios y por supuesto nos permite a nosotros maravillarnos de ver un Dios de orden, un Dios de planes, y la obra de la redención es claramente una expresión a través de esta materia de poder entender cómo Dios en su soberanía ha planificado esta redención desde antes de la fundación del mundo, la ha consumado en la obra de Cristo y en la obediencia en su encarnación y muerte, y la ha aplicado a través de la obra perfecta del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como para poder ir viendo todo lo que hemos estado aprendiendo sobre la doctrina de la teología reformada, cómo Dios en su soberanía tiene control absoluto de todas las cosas, cómo Él planificó una redención, cómo la aplicó, pero también hemos visto nosotros el orden de las salvaciones y ordo salutis, la cual nos lleva a nosotros a ver cómo es la aplicación clara de esta redención. Y hoy vamos a culminar justamente con algo muy importante, muy maravilloso en ese sentido, que es hablar también del pacto de gracia, porque claramente es lo que se manifiesta en el plan eterno de redención de nuestro Dios, la intención de redimir y salvar a su pueblo escogido. Entonces es muy importante observar que esta relación pactual que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ese nuevo pacto en su sangre, en la cual nosotros hacemos memoria de Él cada vez que participamos del sacramento de la Santa Cena del Señor, tiene un profundo impacto cuando lo entendemos mucho más y lo aplicamos de una manera correcta, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a poder meditar y glorificar a nuestro Señor y dar gracias a nuestro Señor por lo que Él hizo. Entonces, la teología reformada ha sido cuidadosamente eh, construida desde los fundamentos de la Escritura. Por eso es que necesitamos nosotros siempre ver que solo la Escritura es la base de nuestra verdad. Y claramente todo esto que se ha presentado como una doctrina, el filtro de la teología histórica ha hecho justamente de que a través de estos distintos concilios y sínodos y discusiones para batallar en contra de las herejías que se estaban levantando, pueda glorificar a Dios por su verdad, por lo que Él ha expresado, pero sobre todas las cosas, la teología reformada lo que hace es llevar un hilo conductor de Génesis a Apocalipsis, que es justamente resaltar el motivo de nuestra adoración y alabanza y gratitud a nuestro Dios, que es la fidelidad de Dios para salvar a su pueblo a través de la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ese contexto se identifica dentro de la teología reformada como la doctrina del pacto de la gracia. El pacto de gracia ocupa prácticamente la centralidad de la enseñanza bíblica. Y esta doctrina no solo está organizada en el contenido bíblico, sino que claramente es la que sustenta, la que alimenta, la que nutre la identidad cristiana de cada uno de los creyentes, de su iglesia, a través de todos los tiempos, dando esta identidad, dando seguridad y dando un propósito definido para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros podamos siempre reconocer que la teología que nos permite ver nosotros un estudio minucioso en las escrituras de cómo Dios se da a conocer y qué es lo que Él quiso
trasladar a través de la enseñanza, es recordar que nosotros tenemos un Dios perfecto y que es un Dios soberano, pero que a través del pacto de la gracia es la promesa misericordiosa de Dios para salvar a los pecadores por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque después de la caída del pecado del hombre en Adán y Eva, Dios no los abandonó a su destino, sino que inmediatamente estableció un pacto para redimir y reconciliar a su pueblo con el hombre caído. Claramente nosotros vamos a usar el término gracia o el pacto de gracia porque no depende de ningún mérito humano, de ningún esfuerzo ni buenas obras que nosotros pudiéramos hacer, sino que exalta de principio a fin que la salvación, la redención, es la expresión de la obra gratuita, misericordiosa de nuestro Dios para salvar a un pueblo escogido. Entonces necesitamos nosotros poder entender por qué se habla en la Biblia acerca de pactos. Entonces esto nos lleva a la primera pregunta, a responder qué es un pacto conforme a las Escrituras, qué es un pacto bíblico. Y todos nosotros sabemos relacionar el pacto como un acuerdo entre dos partes. Probablemente nosotros estamos más familiarizados a hablar de un contrato legal, en la cual alguien quiere arrendar un departamento o una casa, una propiedad, y va a ir a una escribanía, a un notario, para hacer que un acuerdo legal, un contrato, se pueda hacer entre el propietario y el inquilino, de esa manera quedar los dos comprometidos por medios de leyes y reglamentos a cumplir de ambas partes, entendiendo que un pacto, en este caso, cuando hablamos de acuerdo, podemos decir que claramente está bajo leyes y sanciones por incumplimiento. Entonces, naturalmente nosotros entendemos de que cuando hay un pacto, ese pacto tiene que ser respetado por ambas partes para que la convivencia o la relación entre el dueño y el inquilino pueda ser claramente una relación de paz. Cuando hablamos del pacto en la Biblia, un pacto ya se transforma claramente como un acuerdo soberano establecido por Dios con la humanidad, pero en lo cual nosotros podemos resaltar que Dios, siendo el creador y es por ende el dueño, el legislador, es el que él mismo pone las condiciones, pone las promesas, pone las responsabilidades y claramente también las sanciones ante un incumplimiento. Entonces, a diferencia de los contratos humanos, los pactos divinos son establecidos por iniciativa de Dios. Es Dios obrando y están siempre guiados por su fidelidad. Por lo tanto, la clase de hoy, al ser la última clase que vamos a hacer referencia en esta materia, nos tiene que llevar a nosotros a gozarnos y a despertar en nosotros una alabanza y una gratitud genuina al entender lo que nosotros hemos recibido por ser receptores de un pacto en la cual nosotros probablemente no entendemos cómo ha funcionado, pero sí lo revela la Escritura y lo da a conocer. Porque desde ese momento en el cual vemos que Dios es el que toma la iniciativa desde Génesis capítulo 3, nos damos cuenta de que claramente Dios ha mostrado su intención, su amor, su misericordia en salvar al pecador. Por eso es que en las Escrituras vemos que Dios obra a través de pactos. Dios ha revelado su forma de relacionarse con el pecador, con el ser humano caído, y a través de pactos. Y esto es muy interesante que nosotros podamos ver porque también pactos es un hilo conductor que nos lleva de Génesis a Apocalipsis. El hilo conductor principal es Jesucristo y su reino, pero también encontramos el pacto, también encontramos el templo, también encontramos la sangre, o sea, siempre hay
hilos conductores que todo nos lleva a observar la obra de Jesucristo a favor de nosotros. Pero desde el principio vemos que se relacionan con su creación por medio de acuerdos pactuales. En cuanto a la teología reformada, distinguimos dos grandes pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. En esto encontramos dos eh, direcciones pactuales. El primero era Adán y el segundo Jesucristo, el segundo Adán. En esto tenemos que ver nosotros que la teología reformada distingue estos dos grandes pactos porque es muy importante, la cual trae una gran luz y una gran revelación de lo que es la redención llevada a cabo por soberanía de Dios. Entonces, lo que vamos a ver que hay un contraste entre estos dos pactos que identifica la palabra del Señor, el pacto de obras y el pacto de gracia. En el pacto de obras nosotros podemos ver que eso está narrado allí. Ustedes tienen los textos para que puedan ir después a hacer su propia lectura de la escritura. Pero en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, encontramos un pacto de obra establecido de parte de Dios con Adán en el Edén, la cual nosotros encontramos allí que había algo que debía obedecer. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿en qué consistía este pacto de obra? Dios le prometió vida eterna a condición de obediencia perfecta. Y fíjense ustedes que no evidencia la escritura algún otro tipo de mandamiento, solamente uno. De ese árbol no puedes comer. Dios había apuntado la obediencia perfecta en un solo acto de pacto, pacto por obra. Y lo que vemos nosotros es que si con un mandamiento no pudo Adán cumplir, nosotros tenemos 10, la cual hace que todo hombre quede bajo la sentencia del juicio de Dios de que no puede salvarse por sí mismo. O sea, un pacto por obras no es posible obtener la redención porque es imposible que el hombre pueda cumplirla a la perfección. Entonces la caída en el pecado, como Dios se lo había advertido, trajo inmediatamente la sanción de haber violado ese pacto de obra. Como dije, es un acuerdo en el cual Dios pone las condiciones, las recompensas, pero las sanciones también. Nosotros podemos ver de que claramente en esta caída el pecado entró y trajo la muerte, trajo la maldición y por supuesto la separación de Dios con el hombre. A causa de su santidad, a causa de su perfección, Dios no podía estar con alguien ya maldito, inmundo y que ya no pertenecía a esa relación pactual. Por lo tanto, nosotros vemos que Adán falló como representante de la humanidad. Dios le había dicho allí en Génesis capítulo 1 de que debía sojuzgar la tierra, llenarla y procrear. Y en esto vemos nosotros de que dentro de ese pacto por obra estaba que aún los descendientes de Adán, si él estaba en obediencia, iban a ser benditos en Adán. Pero él al caer en pecado, en desobediencia, claramente en Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 al 19, vemos nosotros que hay dos cabezas federales, dos representantes de la humanidad, Adán y Cristo. Y en Adán todos murieron. En Adán todos murieron, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces claramente vemos nosotros de que este pacto de obra que fue inmediatamente infringido por Adán con un solo mandamiento, con una demanda de obediencia perfecta, ante la caída, la inmediata manifestación del pecado que trajo muerte, maldición, corrupción total, radical, que es lo que vimos nosotros la clase pasada, vemos que el representante de la humanidad, aquella cabeza federal,
había traído justamente la mayor desgracia a toda la humanidad. Así que por medio del juicio Dios reveló un nuevo plan, porque Dios estaba diciendo las sanciones y estaba llevando a cabo el ejercicio de su justicia por soberanía, por autoridad, por ser el legislador. Y él estaba diciendo, por tu culpa será maldita la tierra, por esto pasará esto, y esto le acontecerá a ustedes. Y en medio de todos esos juicios en la cual Dios termina expulsando a Adán y Eva del paraíso, nosotros encontramos un acto de misericordia, y es un acto en el cual se ve la primera expresión de la profecía de la redención. Dios mismo reveló un plan, y ese nuevo plan era el pacto de gracia. Y en esto nosotros podemos empezar a ver la gloria de Dios a través de toda la Biblia. Porque este pacto anunciado allí en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la serpiente que tu simiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, nosotros podemos ver allí de que al hablar de simiente estaba hablando de un hijo, en la cual vemos nosotros de que el acuerdo eterno, el plan de redención, ese pacto realizado ya no Dios con el hombre, sino Dios en sí mismo, a través de la persona del Padre y el Hijo, vemos nosotros que esta relación pactual de gracia cobra mucho más sentido y mucha más profundidad, en la cual nosotros nos deleitamos en estudiar, en recordar, en poder saber. Este pacto tiene condiciones muy específicas, porque este pacto está hecho de parte de Dios con el Padre y el Hijo. Entonces, Cristo, que es nuestro representante, el segundo Adán, el cabeza federal de su pueblo escogido, acuérdense que Dios escogió antes de la fundación del mundo los que iban a ser salvos, nosotros podemos ver que nosotros estamos en Cristo antes de la fundación del mundo, y por esa razón es que este pacto era claramente un pacto de gracia, porque se compromete el Hijo a redimir un pueblo elegido, pagando con su propia vida la obediencia que Adán y nosotros no pudimos ofrecer. Y esto nos lleva a nosotros a poder entender, amados hermanos, qué importante es entender esta relación de pacto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en este pacto, en la cual nosotros, como seres humanos caídos, no podemos obedecer una perfecta obediencia que demanda el Padre, en este pacto vemos que no se basa en méritos humanos, sino que acá empieza Dios a traer la revelación del Evangelio, que es justamente la expresión de la gracia soberana de Dios. Y obviamente sus beneficios, en la cual nosotros vamos a destacar en esta clase, como el perdón, la adopción, la vida eterna, y claramente esta expresión se recibe por la fe en Jesucristo, o sea, la fe que tenemos nosotros puesta en la obra que Jesucristo hizo, pero Él las hizo, no obras nuestras. Por eso el apóstol Pablo hace referencia a esto, que por gracia somos salvos y por la fe, que es un regalo de Dios y que no es por obra para que nadie se gloríe. Porque este es un pacto de amor, mis hermanos, es un pacto de fidelidad, es un pacto de redención, en el cual nosotros podemos empezar a entender que hay muchos beneficios dados en cuanto a esta verdad que nos permite a nosotros maravillarnos de nuestro Dios y glorificar. Voy a hacer rápidamente un resaltar los beneficios para el pueblo de Dios, citando algunos textos que creo que es muy necesario hacerlo. Pero yo quiero que a medida que voy citando estos textos y voy hablando de estos beneficios, tómese por un momento la necesidad de meditar en cada uno de estos puntos, la cual nos orienta a nosotros a tener una gran sensación manifiesta de paz y obviamente un gozo indecible por lo que hemos recibido sin merecerlo y sin obrar nosotros por la gracia del Señor.
Lo primero que quiero resaltar que como beneficios que viene y proviene del resultado de este pacto de gracia es el perdón de los pecados, mis hermanos. ¿Por qué? Mediten esto. Gracias al pacto que nosotros hemos sido favorecidos, quienes creemos en Jesucristo, recibimos el perdón, escuche, completo y somos limpiados de toda culpa y claramente hace referencia a que todos esos pecados han sido totalmente perdonados. Encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 7, que hace referencia a esta verdad. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está resaltando el pacto de gracia. Primera de Juan 1:9 claramente nos hace ver la aplicación de este pacto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué tremendo beneficio, qué gran verdad tenemos nosotros en esto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, si usted es un verdadero cristiano, tenga paz y glorifique al Señor por haber estado en Cristo en esta relación pactual. Segundo punto que quiero resaltar como beneficio es que hay una relación restaurada, mis hermanos, porque ya no somos enemigos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos hijos amados por Dios, reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y esa reconciliación es eterna. Por esa razón es que Pablo dice que no existe cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No existe cosa creada. Pablo da una lista de todas esas cosas que aparentemente en nuestra naturaleza sería suficiente para experimentar la separación. Pero Pablo glorifica a Dios diciendo, no existe cosa creada que pueda separarnos de nuestro amor en Cristo Jesús. Nadie nos podrá separar. Por eso es que nosotros encontramos textos como Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O el mismo Romanos 5:1, que es un precioso texto en el cual dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y otra vez, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el acuerdo es entre el Padre y el Hijo representa como cabeza federal de todo el pueblo escogido y lo que Él logró, nosotros somos receptores de esos beneficios. El tercer punto que quiero resaltar como algo maravilloso es la seguridad eterna, mis hermanos, porque nuestra salvación no depende de nuestras obras. Si dependiese de nosotros, pues hace rato que hubiéramos perdido esa salvación. Pero nuestra salvación no descansa en nuestras obras y nuestros méritos, sino en la fidelidad de Dios y de la obra perfecta de Jesucristo, que bastó y totalmente satisfizo la demanda del Padre. Para poder aclarar, nosotros podemos entender que según la Biblia, y especialmente Romanos capítulo 5, Dios solamente ve dos personas en todo este mundo, en toda la humanidad. Ve a Adán y los que están en Adán, y ve a Cristo, su Hijo, y los que están en Cristo Jesús. Por esa razón que los que están en Adán aún están muertos en delitos y pecados bajo la ira de Dios, pero los que están en Cristo están completos en Él. Porque toda la obra redentora de Jesucristo, satisfaciendo la demanda total al Padre, propiciando con su sangre la ira del Padre y haciendo que la justicia quede satisfecha, esa imputación de esa justicia lograda, el Padre las dio a cada uno de nosotros. Por eso es que nos da seguridad eterna. Y Juan capítulo 10, versículo 28, Jesús dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Filipenses 1:6, me gusta tanto este versículo que Pablo dice, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Garantía, seguridad perfecta. Como cuarto beneficio que es importante resaltar es la presencia y la ayuda del Espíritu Santo como una garantía. Verdaderamente es una gran bendición ser beneficiados de este pacto de gracia, nada más y nada menos con la presencia en nosotros, la morada del Espíritu Santo en nosotros. En el antiguo pacto, el Espíritu de Dios hacía visitación, pero en el nuevo pacto y la obra de Cristo triunfante, el Espíritu Santo llegó para hacer en nosotros habitación. En este sentido, nosotros vemos de que Dios nos da de su Espíritu para guiarnos, para transformarnos y fortalecernos cada día. Por eso Jesús decía en Juan 14, 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y también Hechos 1:8, Jesús antes de ascender al cielo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros podemos llevar adelante la tarea de ser testigos de la causa de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y por supuesto que uno de los beneficios que más sobresale en cuanto a esto es la esperanza futura, porque el pacto nos promete vida eterna en la presencia de Dios para siempre, libres del dolor, libres del pecado, libres de la corrupción. En esto tiene gran énfasis cuando el apóstol Juan en su carta o en su libro de Apocalipsis, haciendo ya la entrega final en el último capítulo, la expresión tal vez del capítulo 21, cuando dice justamente el versículo 4, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más dolor, ni clamor. En esto encontramos nosotros bendición y gran gozo por la obra culminada con nuestro Señor. Y 1 Pedro 1, del 3 al 4, dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Así que mis hermanos, el impacto de una vida con propósito es vivir bajo el pacto de la gracia y recordarnos siempre que nosotros somos la comunidad del pacto, que nosotros estamos en pacto. Y ese pacto es maravilloso, mis hermanos, porque claramente nos impulsa a dejar atrás el miedo, la culpa y vivir con gratitud, con amor y con propósito en la tarea que Dios nos ha encomendado. Ya no actuamos para ganar favores de Dios, sino porque ya lo hemos heredado, lo hemos recibido. Esto nos lleva a nosotros a amarle y amar a otros y a servir y reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, es maravilloso entender cómo se desarrolla el pacto de gracia a través de la historia y nos permite a nosotros decir, Señor, tu plan es perfecto, siempre es perfecto. El apóstol Pablo hace mención en esto, y especialmente de esta doctrina, cuando en la carta a los Gálatas, Pablo hace mención en el capítulo 3, y claramente quiere resaltar esto. Justamente dice el versículo 15. Hablamos, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí Pablo está diciendo que hay un pacto que se hizo con Abraham y claramente vemos nosotros el desarrollo que es de todo este desarrollo del pacto de la gracia hasta llegar a Cristo, la cual nosotros podemos ver qué importancia tiene el resaltar lo que es la tarea de este pacto aplicado. Y todo comienza en este desarrollo de la historia
de este pacto en el cumplimiento de la promesa, y en Cristo es justamente la garantía de ese cumplimiento. Por eso es que nosotros encontramos allí en Génesis 3:15 que comienza a hacerse referencia a esto en el conocido protoevangelio. Esto quiere decir que anuncia la victoria de esa descendencia de la mujer, en la cual iba a traer la victoria sobre esta serpiente, que es un acto simbólico en el cual hace referencia a Cristo triunfando en la cruz del Calvario sobre Satanás, sobre la muerte y sobre todo pecado. Y claramente esto tiene una clara señal del pacto de gracia, porque allí un redentor vencerá el mal. Redimir es pagar para la libertad de otro. Y lo que iba a hacer Jesucristo era justamente glorioso. Por eso es que inmediatamente en el desarrollo nosotros vamos viendo cómo Dios iba manifestando pacto. Y aunque entre el Génesis 3:15 y Génesis 12, en la cual empezamos a ver a Abraham, está el diluvio. Pero encontramos que Dios hace un pacto con Noé, pero ese pacto no llevaba promesas, solamente era de preservar a la humanidad. Pero claramente nosotros vemos que en Abraham comienza, como dice el apóstol Pablo, a desarrollarse este pacto cuando dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Por eso es que en el capítulo 12, el capítulo 15 y el capítulo 17 de Génesis, que le recomiendo que lo lea, Dios promete a Abraham una descendencia, Dios promete una tierra y promete una bendición que alcanzará a todas las naciones, y por esa razón es que esa promesa, el cumplimiento es en la simiente, que es Jesucristo, como hemos leído en Gálatas 3:16, porque claramente interpreta que esa descendencia es Cristo, y Abraham fue justificado, como dice el capítulo 15 de Génesis, por la fe, convirtiéndose en un modelo de pacto del creyente. Ahora, es importante que nosotros podamos ver cómo Hebreos capítulo 6 empieza a hacer referencia a este pacto, en la cual cobra mucho sentido y mucho más valor la aplicación de esta herencia en cada uno de nosotros. Necesitamos ver nosotros en el capítulo 6 de Hebreos, cuando dice en el versículo, voy a leer desde el 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Siempre que enseñé esto dije que las promesas no encierran ninguna garantía de cumplimiento. Yo he prometido muchas cosas que seguramente no las cumplí, o tal vez nos hicieron promesa a nosotros y no todas fueron cumplidas. Entonces, naturalmente, nosotros vemos que cuando hablamos que Dios hace promesa, acá en Hebreos quiere mostrar la fidelidad de Dios en cuanto a la promesa, porque dice el versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la promesa dije que no encierra ninguna garantía de cumplimiento, pero ¿qué hizo Dios? Cuando Dios le hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, escuche, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, es importante ver esto. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios, escuche que esto es para nosotros, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo Dios a la promesa? Le interpuso juramento. Yo siempre doy este ejemplo. Si a alguno de ustedes yo le digo: mire, le voy a regalar una casa, usted va a decir: amén, qué linda noticia, gloria a Dios. Pero para que no quede como promesa, vamos a una escribanía y yo a la promesa la juramento cuando estoy haciendo un acta notarial y estoy firmando que me comprometo en comprar una casa. Ya esa promesa
que se hizo juramento, que se estableció como algo notarial, un documento legal, se transforma en un pacto. Y ese pacto es muy importante porque nosotros podemos empezar a ver que hay una expresión de la fidelidad de Dios. Pero ese pacto en la traducción hebrea también es la palabra testamento. Por eso es que nosotros en la Biblia tenemos Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pero también se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros empezamos a ver que el testamento tiene un sentido de pacto, lo vemos en mismo Hebreo capítulo 9, la cual vamos a leer del 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto en un santuario terrenal, pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Que cuando empieza a hablar del nuevo pacto, empieza a hablar de un pacto basado en mejores promesas todavía. Pero para esto llegamos al versículo 15 del capítulo 9 que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es el testador, Jesucristo es el mediador, Jesucristo es el fiador. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien quiere dejar un testamento, el día que muera necesita que alguien haga cumplir ese testamento. Ese es un mediador. Y cuando el fiador está tomando justamente la actitud de la entrega, es lo que hace el escribano, un notario. Entonces dice el versículo 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para remisión de las transgresiones, el que había bajo el primer pacto, los llamados, hola, somos nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que hay garantía de recibir la promesa de la herencia eterna porque estamos en pacto de gracia. Así que, hermanos, ponga un poquito cara de heredero, ¿no? De que estamos nosotros en este pacto. Dice, lo vuelvo a leer, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo nosotros tenemos esa seguridad y esa garantía? Versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Claro, hermano, si nosotros queremos cobrar la herencia de un familiar, no la podemos cobrar hasta que no se muere. Y no va a ser legal y eficaz la tarea del escribano, del notario, de decir, bueno, este es el testamento y está oficializado para que con legalidad ustedes cobren lo que les corresponde. ¿Qué es lo que garantiza que el testamento sea legalmente aplicable a aquellos que van a heredar? Es la muerte del testador. Bendito sea el Señor, que Jesús no solamente murió para satisfacer al Padre y para culminar la obra de redención desde la eternidad, sino también a la vez para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna que es a través de su obra. ¿No le da gozo saber esto? ¿No le da seguridad de que aquí en este mundo nos pueden estafar, nos pueden mentir y nunca llegar a tener lo que nosotros hubiésemos querido? Pero lo eterno, lo maravilloso, lo precioso de Dios como herencia eterna, al morir Jesucristo, la muerte del testador confirma el testamento, porque no es válido entre tanto que el testador vive. Mis queridos hermanos, esta es la expresión más preciosa de entender lo que es la gracia de este pacto, porque nosotros podemos ver que cada uno de estos pactos, desde el Edén, el pacto con Abraham, y por supuesto, nosotros empezamos a ver lo que Dios ha ido desarrollando a través de la historia y cómo se han ido cada vez más haciendo una expresión de veracidad, es cómo se iba desenvolviendo la historia. Por eso llegamos nosotros a lo que es el pacto de Moisés, allí en Éxodo capítulo 6, versículo 7, y que esto está muy relacionado con lo que acabo de leer en Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al 10. Y es muy importante porque nosotros podemos ver
que Dios en el diseño del tabernáculo estaba mostrando justamente la seriedad del asunto en cuanto a la tarea que se iba a hacer de la redención. Por eso es que Dios le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo que haga todo conforme a lo que se le ha mostrado en el monte. Dios nunca dejó nada librado al azar. Todo es plan perfecto de redención. Entonces, el pacto con Israel mediado por Moisés, incluye leyes, incluye sacrificios, incluye el tabernáculo, todas las leyes rituales, ceremoniales, dietarias, muchas leyes en las cuales nosotros al ser un pueblo gentil no estábamos familiarizados con esto, pero lo que nosotros vemos es que Cristo justamente vino a cumplir cada una de esas leyes para que no quede ninguna ley sin incumplimiento. Entonces nosotros vemos que esta verdad del pacto que se transforma en un pacto de gracia era que todos estos pactos anteriores apuntaban a un pacto mejor. Y aunque con exigencia externa, era una administración temporal de un pacto de gracia, todo apuntaba a Jesucristo, que era el Cordero Perfecto. Por eso es que nosotros vemos cómo el pacto con David, que está narrado allí en 2 Samuel capítulo 7 y hecho una reseña del Salmo 89, Dios promete un rey eterno. El trono de David no iba a quedar sin un rey. Un descendiente de David iba a gobernar con justicia. Y esta promesa también se cumple en Cristo. Por eso que Él es el Hijo de David. El hijo de David es señalado justamente como el linaje de esta promesa y de este pacto, en cuya autoridad, como dice Lucas, es para siempre. Y a todo esto nosotros vemos que aún en el Antiguo Testamento, ya en el profeta Jeremías, había la expresión justamente de este nuevo pacto, en la cual ya comienza a tomar desde el Antiguo Testamento una idea de lo que iba a ser manifestado en la llegada de Jesucristo. Allí en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, observamos lo siguiente. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es importante entender que dice la casa de Israel y la casa de Judá. Si bien es cierto, nosotros vemos que el pueblo judío que está relacionado, identificado con la casa de Judá, podemos decir que no es lo mismo hablar de la casa de Israel y la casa de Judá. Para aquel entonces Israel eran las 12 tribus, de las 12 tribus, 10 tribus que se habían ido al norte y que habían entrado en plena apostasía. Con el correr del tiempo, esas tribus habían ya prácticamente perdido la identidad del pueblo que estaba bajo pacto desde Moisés y Abraham, y lo que nosotros podemos ver que se llamó pueblo gentil. ¿Se acuerda usted cuando Jesús fue a la región de Gadara y que allí había un hombre que estaba endemoniado, que tenía legión de demonios? Cuando Jesús fue a liberar a ese hombre, qué curioso el cuadro que se ve allí, que en la región de Gadara había un hatos de cerdo y había hombres paciendo cerdos, o sea, estaban cuidando a esos cerdos. Por eso es que cuando los demonios salen y van a los cerdos y estos se caen al despeñadero y mueren todos ahogados, ellos se enfurecen con Jesús porque le habían hecho perder la ganancia. Si bien es cierto, Jesús estaba obrando misericordia con el endemoniado de Gadara, en realidad estaba teniendo misericordia con 10 ciudades, porque Gadara pertenecía a Decápolis y Decápolis pertenecen justamente a la casa de Israel, que eran justamente todas esas tribus que se habían hecho apóstatas o que habían salido de pacto por su rebelión. Tal es así que ellos, sabiendo que había prohibición del cerdo como un animal inmundo conforme a la ley judía, ellos estaban no solamente teniendo cerdos, sino que estaban cuidando los cerdos para la producción y para la venta. Entonces lo que vemos nosotros que Jesús al matar a esos cerdos estaba mostrando claramente una expresión de reconciliación. Y por eso es que Jesús, cuando el gadareno ya después que estaba liberado le dice, Señor, quiero seguirte, él le dice, no, quiero que vayas a Decápolis y que prediques allí
el Evangelio. Lo que nosotros podemos ver es que había misericordia de Jesús, no solo para uno, sino para una gran ciudad. Y en ese acto nosotros podemos ver cómo Dios ya estaba mostrando este nuevo pacto que iba a ser entre gentiles y judíos, escogidos que iban a formar una sola nación. Por esa razón dice que este nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y ahí está lo que acabo de mencionar, aunque Jehová, por ese nuevo pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Y escuchen, este pacto es el que nosotros pertenecemos. Daré mis ley en su mente y la escribiré en su corazón, y ellos serán y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bendito sea el Señor. Esta es la realidad. Esto es justamente ese nuevo pacto que hace referencia a Hebreos capítulo 8 del versículo 13 en adelante, cuando dice claramente que este pacto es mejor porque es dado en mejores promesas todavía, mucho mejores promesas. Y este pacto es maravilloso, en la cual queda registrado como un pacto de gracia. Así que, mis hermanos, todo esto apunta a Cristo. Dios promete un nuevo pacto, no como lo hizo con los padres del pueblo de Israel, el pueblo judío. En, en este pacto está incluida una ley en el corazón y en el conocimiento personal de Dios y en el perdón total de los pecados. Así que Jesús afirma esto en la última cena cuando dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por muchos es derramada. Cristo no solo establece un nuevo pacto, Él es pacto, el mismo pacto en su gracia, porque Él es nuestro Salvador. Así que acá vemos nosotros que Cristo ahora se presenta como un mediador, y la Escritura representa y muestra a Cristo como un mediador del nuevo pacto, porque Él se presenta delante del Padre a decir, Padre, yo he cumplido, mi muerte garantiza el testamento y ahora, Señor, quiero que se cumpla mi voluntad. Bendito sea el Señor, que Dios en su legalidad hace que este pacto sea la expresión del amén de Dios. En Él se cumplen todas las condiciones del pacto. Su obediencia fue perfecta, su sacrificio fue perfecto y sustitutivo por nosotros, y su resurrección asegura la redención. Mis queridos hermanos, precioso es ver, Señor, hace el cumplimiento perfecto. Bendito sea el Señor, porque Cristo no solo trae el pacto, sino que Él mismo es el cumplimiento de todos los pactos anteriores, y especialmente como el Cordero, como el templo, como el sacerdote, como el rey, como el profeta. Bendito sea nuestro Señor, que Él es Cristo, nuestro Señor. ¿Y cómo podemos ver nosotros en esto? Que un solo pueblo del pacto es beneficiado. Una verdad profunda, claramente, de la teología reformada es que Dios tiene un solo pueblo, no tiene dos pueblos, no trata con dos pueblos, con la iglesia y con Israel. No es así. Dios dice claramente que Él vino a redimir a su pueblo de sus pecados. Y aunque hay distintas administraciones de pacto en el Antiguo Testamento, siempre ha habido una sola forma de salvación, por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, del 8 al 9. Abraham, Moisés, David, y como todos los que tenemos allí en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, nosotros podemos ver claramente que desde Abraham, bendito sea el Señor, los pactos fueron claramente visibles. Pero si usted se pone a ver Hebreos capítulo 11, dice, por la fe, Abel. Y el primero que es nombrado, que en este pacto de redención es la misma forma de salvar mediante la fe. Abel,
ofreció mejor sacrificio que Caín. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros podemos ver que Cristo es el Señor, que Cristo es el que tomó justamente la identidad del cumplimiento de toda promesa, Dios es veraz. Él no es hombre para que mienta. Si nosotros podemos ver esta realidad, la iglesia no reemplaza a Israel, tampoco hay una sustitución. La iglesia que está integrada entre judíos y gentiles es el pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo, y nosotros podemos tener claramente este pacto de gracia. Así que vamos a ir finalmente a las aplicaciones de este pacto. Vivir bajo el pacto de gracia, hermanos, significa vivir en relación con un Dios fiel, nuestro Padre, un Padre amoroso, un Padre que nos ama, que ha prometido ser nuestro Dios y hacernos su pueblo conforme a las escrituras citadas. Pero este pacto nos ofrece a nosotros identidad. ¿Por qué? Porque somos parte de una comunidad pactual, porque Dios escogió desde antes de la fundación del mundo los que iban a entrar en ese pacto en Cristo Jesús. No somos individuos aislados, somos miembros del cuerpo de Cristo. Seguridad. Dios nos promete a nosotros seguridad. ¿Por qué? Porque Dios no rompe su pacto. Nunca va a invalidarse ese pacto. Aunque caemos, su gracia nos sostiene. Y por más torpe que seamos, no saldremos de su camino. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. El llamado a la obediencia claramente es porque la gracia no anula la ley. Somos llamados a vivir por la ley para la gloria de Dios. No podemos cumplir a la perfección de la ley, pero Cristo ya la cumplió por nosotros. Por eso no invalida que nosotros sigamos obedeciendo, y ahora con más sentido. Por eso es que nosotros somos llamados a vivir en santidad, porque su ley está grabada en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Y la vida cristiana es una respuesta de amor y gratitud hacia esto. Así que, mis hermanos, el punto que resalta esta relación pactual es que hay una esperanza futura, porque el pacto culminará en la gloria eterna, cuando el mismo Señor Jesucristo, abriendo las puertas del reino, diga: venid, benditos de mi Padre, entrad al gozo preparado para ustedes. Esa comunión con la obra disfrutamos es perfecta en Cristo Jesús. No hay manera en que nosotros no podamos imaginarnos que vamos a llegar a eso, porque siempre su palabra y el Espíritu Santo nos hace recordar las palabras que dijo nuestro Señor, que nosotros estemos para contemplar su gloria. Así que, en conclusión de la clase de hoy, que es la última de esta materia, esperando que haya sido de bendición para su vida y que le haya ayudado a atesorar y abrazar con más ganas la teología reformada, en la cual nosotros vemos que solamente busca soli deo gloria, glorificar a Dios. El pacto de gracia es el corazón del Evangelio. Es el plan eterno de Dios para glorificar a su Hijo, salvando a su pueblo, como dice Filipenses, para la gloria de Dios Padre. Desde el Edén hasta la cruz y desde la cruz hasta la eternidad, Dios ha sido fiel en su promesa. Nunca ha fallado a una de sus palabras y lo garantizó estar en su gloria. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. El creyente reformado no se que profundice más todavía en algo tan maravilloso, algo tan precioso que nosotros lo tenemos por gracia, que es justamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y luego vamos a tener un pequeño tiempo de preguntas, respuestas y comentarios. Tengo algunas preguntas para hacerle.
para que usted se anime también a poder responder. 4 preguntas que seguramente van a servir como una pequeña evaluación de la clase. Oramos. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria. Eres bueno, eres misericordioso, eres perfecto. Nos regocijamos en tu plan perfecto, en la luz que trae tu Espíritu Santo para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y por las Escrituras comprobar lo maravilloso que eres tú, tu obra perfecta y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que hace lo que nosotros no podemos hacer. Y gracias por el sacerdocio fiel de nuestro Señor Jesucristo intercediendo delante de ti, Padre Santo. Te alabamos por esta materia, por lo que hemos aprendido. Gracias por la fidelidad de los hermanos que han estado siempre cada lunes y que podamos nosotros seguir creciendo juntos para la gloria de tu nombre. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.